ahora sí, perdón, para que pongan presente primero, ¿no? Para que puedan marcar asistencia. Ya. Eh, lo que son los tipos de insuficiencia respiratoria, tipo 1 hipoxémica, tipo 2 hipercápnica. La pregunta acá es puntual. ¿Cuál es el valor normal del PO2? ¿Cuánto vale normalmente el PO2? Va de 80 a 100. Para hablar de insuficiencia respiratoria tipo 1, por lo menos, requerimos que el PO2 sea menos de 60. Entonces, ese rango que quede en el aire, de 60 a 80, ¿cómo se llamará? Hipoxemia. Simplemente hipoxemia. La tipo 2 es la llamada hipercápnica, cuando la PC2 es más de 45. Eso es lo que todo el mundo conoce. Pero también saben ustedes de que se clasifica según la fisiopatología. Un ejemplo que me den de clasificación fisiopatológica, algún tipo fisiopatológico que conozcan de insuficiencia respiratoria. ¿Algún tipo fisiopatológico que ustedes conozcan? Ya, miren. Estos son los tipos fisiopatológicos, vamos a ver la siguiente, de insuficiencia respiratoria. Disminución de la FiO2, hipoventilación alveolar, alteración de la difusión, alteración ventilación-perfusión, Shandrich izquierda. Son los mecanismos o tipos fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria. Es importante que los conozcan, seguramente algunos se han olvidado de eso, y van a ver que el tratamiento va a ser también distinto en cada uno de ellos. ¿Ya? La diapositiva anterior es lo que mostraba. Mostraba la curva de disociación de la hemoglobina. Muchos de ustedes recordarán esa curva por fisiología, con su desviación a la derecha, desviación a la izquierda y su utilidad. ¿Por qué el punto de corte de 60 milímetros de mercurio es el punto de corte para insuficiencia respiratoria? ¿Por qué ese punto? Mira, miren acá. Mientras la PO2 es más de 60, la saturación es más de 90%, casi invariable. Pero todo es que la PO2 cae menos de 60 para que la saturación de oxígeno descienda. La PO2 menos de 60, saturación de oxígeno se ve picada. Por eso es un punto de corte crítico, es el punto de corte para la insuficiencia respiratoria. Estábamos en los tipos, ¿no? Vamos a ver. ¿No se ve? Aquí está. Más de 60, saturación más del 90%, una curva plana, ¿no? Pero todo es que la PO2 cae menos de 60 y la saturación se viene en picada. Por eso que es un punto crítico. Un punto crítico en el cual nosotros hablamos de insuficiencia respiratoria. Los tipos, acá también están, todos los tipos, mecanismos fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria, todos van a cursar con hipoxemia, con PO2 bajo, todos cursan con PO2 bajo. Pero solamente dos van a cursar con hipercapnia. Hipercapnia es aumento de CO2. Principalmente, ¿cuál? Hipoventilación alveolar. El mecanismo fisiopatológico de hipoventilación alveolar va a cursar con hipercapnia, aumento de CO2. Y también, dependiendo de la severidad, la alteración, ventilación, perfusión también, dependiendo de tipo y severidad. Si les preguntan por la causa más común de hipercapnia, hipoventilación alveolar. ¿Y cuál es la consecuencia de la hipercapnia? A ver, ¿cuál será la consecuencia de hipercapnia en un paciente?
acidosis respiratoria, porque el CO2 se junta rápidamente con el agua y forma ácido carbónico, ¿no? Aumento de CO2 es igual a decir acidosis respiratoria. Luego también acá tenemos lo que es la gradiente alveolo arterial de oxígeno. La gradiente alveolo arterial de oxígeno. Esa gradiente es la diferencia de la concentración de oxígeno que hay entre el alveolo y los capilares sanguíneos. La gradiente normal, el número normal, varía según la edad. Pongámosle no más de 20. Pongámosle, ¿ya? No más de 20 milímetros de mercurio. Si hay una gradiente elevada, quiere decir que hay un daño pulmonar estructural. Tengo algo en el pulmón, un daño pulmonar estructural que me altera el intercambio de gases. En una gradiente elevada, hay un daño pulmonar estructural que me altera el intercambio de gases. Entonces, los últimos tres tipos, si se dan cuenta, tienen una gradiente elevada. Pero dos primeros tipos tienen gradiente normal. Y quiere decir que son causas de insuficiencia respiratoria en las cuales no hay daño pulmonar estructural. El pulmón está sano, placa de tórax limpia, pero cursas con insuficiencia respiratoria. ¿Cómo es posible eso? Mira, ejemplos. Disminución en la FiO2. Vamos a ver los ejemplos de cada uno. Disminución en la FiO2. Pongan entre comillas, ¿ya? Entre comillas, poco oxígeno en el ambiente. Porque, por ejemplo, ocurre en alturas grandes, intoxicación por gases tóxicos, monóxido. Mi pulmón está sano. Mi placa de tórax probablemente limpia, sin patología. Pero hay poco oxígeno en el ambiente, por eso curso con insuficiencia respiratoria, con una gradiente alveolo arterial normal. ¿Cómo se maneja esto? Con oxígeno. Simplemente oxígeno, alto flujo. Segundo punto, hipoventilación alveolar. El término hipoventilación es un término gasométrico, de AGA, ya no es clínico. Significa hipoventilación que un alveolo se ventila poco. Un alveolo se ventila poco. Si se ventila poco, en ese alveolo se acumula lo que es el CO2. Si se acumula CO2, se junta con agua, forma ácido carbónico. ¿Por qué el alveolo? ¿Por qué? Porque el tórax se mueve poco. ¿Y por qué el tórax se mueve menos o poco? Porque tengo, por ejemplo, un Guillain-Barré, una miastenia, una lesión medular, un hipotiroidismo severo, sedantes, etc. Patologías no pulmonares que me impiden la expansión del tórax. ¿Ya? Pulmón sano, gradiente normal. ¿Ya? ¿Cómo creen que se maneja esto? ¿Cómo creen que podrá manejarse esto? Por ejemplo, ¿cómo manejarían un caso de hipoventilación alveolar? ¿Alguna idea? Ojo, aquel paciente no jala, no expande el tórax. Ventilación mecánica, claro, ventilación mecánica. Le das oxígeno igual, le das oxígeno al paciente, el tórax no se mueve. Ventilación mecánica, ¿no? Es a lo que llegan pacientes con Guillain-Barré, por ejemplo, cuadros severos de Guillain-Barré, llegan a eso, ¿no? Ventilación mecánica, invasiva, en muchos casos, ¿no? Para que se den cuenta. Entonces, el concepto que acá la gradiente va a ser normal, el concepto que acá no hay daño pulmonar parenquimal en el paciente, es lo que quiero que entiendan, ¿no? El hecho está que el paciente no jala, el tórax no se expande. ¿Algún otro ejemplo que puedan ponerme aparte de lo que están ahí, de pacientes que tengan hipoventilación? A ver. Traumatismo en orden. ACV en dónde? O sea, ¿por qué un ACV te va a producir hipoventilación? Yo diría más bien obesidad mórbida, ¿no?
Un paciente obeso mórbido, tanta grasa tiene que no puede. Luego tenemos alteración en la difusión. El intercambio gaseoso se produce, pero es lento, porque tienes, miren acá, tienes un engrosamiento de la membrana alveolo capilar, se engresa la membrana, porque hay una inflamación o por fibrosis pulmonar. Esto, por supuesto, me da gradiente elevada y va con oxígeno del paciente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Alteración en la relación ventilación-perfusión. O falla la ventilación del alveolo, el alveolo no se ventila bien, o falla la perfusión, falla la irrigación, o falla la ventilación, no se ventila bien, o falla la perfusión, no se irriga bien. La ventilación, ¿cómo puede fallar? Asma, EPOC, por ejemplo. Y dependiendo de la severidad del asma, mientras más cerrado esté el bronquio, el alveolo se hipoventila más y hay aumento de CO2 e hipercapnia. Si es un asma leve, obviamente no hay hipercapnia, pues hay flujo, todavía pase de oxígeno, pase de aire. Pero si el bronquio se cierra por completo, ahí sí hay hipercapnia. Por eso que la hipercapnia que es variable, ¿ya? Y la perfusión, ¿cuándo puede fallar? ¿Falla la ventilación o la perfusión? La perfusión falla cuando un TEP, por ejemplo, una embolia pulmonar, eso lo vimos conmigo, ¿no? El alveolo se ventila y irriga, no se perfunde. El anterior, por si acaso, se maneja con lo que es oxigenoterapia, ¿no? Bien. Luego tenemos el shunt o cortocircuito de derecha a izquierda. Un shunt o cortocircuito es cuando la sangre no oxigenada se mezcla con la oxigenada. La sangre venosa se mezcla con la arterial, mezcla de sangre. ¿Qué derecha a izquierda? Acuérdense, el ventrículo derecho es el que bombea sangre al pulmón por la arteria pulmonar. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Va al pulmón, sangre se oxigena, venas pulmonares, aurícula izquierda. O sea, la sangre pasa de ventrículo derecho a aurícula izquierda y se oxigena en el pulmón, a la mitad de camino. ¿Qué tenemos acá? Miren, alveolos llenos de líquido. Ese líquido puede ser agua, edema pulmonar, puede ser sangre, hemorragia pulmonar, o puede ser pus, neumonía. Entonces, mira, el alveolo lleno de líquido, la sangre pasa por ese alveolo, por esa consolidación que ven acá, y para nada se puede oxigenar. La sangre no puede oxigenarse. Y hay mezcla de sangre. La sangre pasa por el pulmón y no puede oxigenarse. Por acá el oxígeno no llega. Chan, el ventrículo derecho, aurícula izquierda, derecha, izquierda. Este tipo fisiopatológico lo van a encontrar ustedes, se describe como que no responde a oxígeno. Ese tipo que no responde a oxígeno. Pero tienen que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Al decir no responde a oxígeno, tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no entiendan que a este paciente no le voy a dar oxígeno. Sí le doy oxígeno, y vaya bien probablemente, de pulmón sano, que sí responde. Esta consolidación de acá, esta neumonía, este edema, esta pus del alveolo, esto es lo que no va a responder. El resto del pulmón sí responde, ¿ya? Son los tipos fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria. ¿Cómo sé que una insuficiencia respiratoria es agudo o crónico? A ver. ¿Cómo sé que una insuficiencia respiratoria es aguda o crónica? Ya. ¿Qué otra forma tengo de, qué otra forma tengo de cómo sé si está compensado o no?
ya por el pH. Un pH que está dentro del rango normal, ¿ah? Es una insuficiencia respiratoria crónica. Un pH que está fuera del rango normal es una insuficiencia respiratoria aguda. El tema de ventilación mecánica, ¿cuándo le indico? Cuando tengo acidosis respiratoria. Cuando tengo un pH menos de 7.3 o un CO2 más de 45, o cuando tengo uso de músculos accesorios. Cuando tiene el paciente politirajes, podríamos indicar ventilación mecánica. ¿Por qué? Si ustedes dan 20 vueltas a una manzana, no llegan ni a la quinta seguro, se cansan. Igual un paciente, pues un paciente que te respira 40 por minuto, se cansa y deja de respirar. Y puede suceder eso. ¿Qué dispositivo usa de oxígeno? Vamos a verlo más adelante. ¿Han escuchado de esto? Del síndrome del distrés respiratorio del adulto, lo que se conoce como ARS. ARS o síndrome de distrés respiratorio del adulto. Es un edema agudo de pulmón no cardiogénico, ¿ya? Un edema agudo de pulmón no cardiogénico, edema pulmonar. Ustedes saben que la causa más común de edema pulmonar es falla cardíaca. Pero en este caso el edema pulmonar es por inflamación, por un cuadro inflamatorio sistémico, cuya causa principal es la sepsis. Y sepsis de cualquier punto, por ejemplo, tengo una pielonefritis, una infección urinaria, una pielonefritis tan severa, pero tan severa, que por inflamación sistémica se produce inflamación pulmonar. ¿Ya? Tengo, por ejemplo, acá una pancreatitis, pero tan severa, que por inflamación sistémica hay cuadro pulmonar. ¿Me refieres? O sea, no necesariamente es cuadro pulmonar directo, que también puede ser neumonía, por ejemplo, vasculitis, también sino por cuadros indirectos, y los más comunes. ¿Cómo sé que estoy frente a un ARS, un síndrome de estrés respiratorio del adulto? Esos criterios que tienen que tenerlos en cuenta. Que el cuadro sea agudo, menos de una semana, que tengan opacidades bilaterales, que el edema no sea cardiogénico. ¿Cómo sabría yo que el edema no es cardiogénico, no es por falla cardíaca? ¿Cómo sabré yo que ese edema pulmonar no es cardiogénico? ¿Alguna idea? Ya, ustedes ya han hecho cardiología. A ver, ¿qué haría un cardiólogo para saber si el edema no es cardiogénico? ¿Qué le pediría? ¿Qué le pediría un cardiólogo al paciente? Una buena opción es perfecto, un ProBNP,
Un ecocardiograma también sería una buena alternativa, ¿no? Y por último tenemos lo que es el PAFI. Este PAFI es un marcador de injuria pulmonar. Su valor normal es más de 350. Hablamos de ARS cuando es menos de 300. Entonces son los criterios de lo que es el síndrome de estrés respiratorio del adulto, para que lo tengan en cuenta. Tienen que estar todos presentes para hacer el diagnóstico. Causa principal, recuerden, es la sepsis. Miren esta placa, es un infiltrado alveolar bilateral. Hay un edema alveolar inflamatorio. Entonces la fisiopatología será Schindler izquierda, ¿no es cierto? Y también se encuentra engrosados los tabiques alveolares, ¿no? La membrana alveolo-capilar también se encuentra engrosada. O sea, también hay alteraciones en la difusión. Cuando tienen ARS, ¿qué es lo que hacen? Obviamente, el manejo incluye lo que es manejar la causa de fondo, maneja la sepsis, maneja tu pancreatitis. Y aparte de eso, es ventilación mecánica. Ventilación mecánica, sea invasiva o no invasiva, es lo que hay que hacer en el paciente. Tengan el concepto de ARS, entonces, como algo importante. Ahora sí, sistemas de oxigenoterapia clásicos, vamos a ver, ¿ya? Ahora lo que es COVID nos ha traído más sistemas de oxigenoterapia. Pero vamos a ver los sistemas clásicos, sobre todas las cosas. Tenemos sistemas de bajo flujo, de alto flujo. De bajo flujo, los más usados son cánula binasal, mascarilla simple, de reservorio, de alto flujo, mascarilla B. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el sistema de administración de oxígeno. Tenemos lo que es el manómetro. El manómetro ve la presión del balón de oxígeno. Ve la cantidad de oxígeno que tiene el balón de oxígeno, el manómetro. Tenemos el flujómetro. Este flujómetro me cuantifica con esta perilla los litros por minuto de oxígeno que recibe el paciente. Nos perdimos, creo. Bueno, voy a volver a explicar el tema del sistema de oxígeno. Tenemos lo que es el manómetro. El manómetro me habla de la presión del balón de oxígeno, la cantidad de oxígeno que hay. Tenemos lo que es el flujómetro. El flujómetro me mide los litros por minuto que le doy al paciente, se regulan por la perilla. Por acá viene el oxígeno y el oxígeno se humidifica. Este frasco es el humidificador, se llena con agua. Viene el oxígeno, burbujea y sale por otra toma
Este es el humidificador. ¿Por qué hay que humidificar el oxígeno? Porque el oxígeno húmedo no me va a dañar las mucosas. Si doy oxígeno seco, las mucosas se pueden resecar, se ulceran, finalmente, si se usa mucho, ¿no? Entonces, por eso que se humidifica. Obviamente, en una emergencia, no te interesa esto, ¿no? Le das oxígeno así, sin humidificar, sin mayor problema. Cánula binacional. Entonces, bajo flujo, cánula, mascarilla simple, reservorio, alto flujo, pento. Cánula binasal. Indicaciones: pacientes sin mal patrón respiratorio. Sin mal patrón respiratorio. O sea, con una frecuencia respiratoria menos de 30 puede ser, sin músculos accesorios, que no tiene trastorno de conciencia. La ventaja que tiene es que para el paciente le da bastante comodidad, puede alimentarse tranquilamente sin mayor problema. La desventaja que tiene es que el CO2 que te entrega, la fracción inspirada de oxígeno que te entrega, no es constante. Puede ser más, puede ser menos. Por, el, por este flujómetro, o esta perilla, yo regulo, ¿no? 1 litro, 2 litros, ¿no? Por eso que está. 1 litro, 3 litros por minuto. Con 3 litros por minuto, yo le doy al paciente 32 de CO2. Recuerda que el CO2 ambiental es 21%. O sea, ¿no? La perilla, yo le doy 32 de CO2. Pero ese 32 no es fijo. Con la cánula es inconstante, porque se modifica mucho según el patrón respiratorio del paciente. ¿Ya? Me da FIO2 hasta 44%, hasta 6 litros puedo darle al paciente sin mayor problema. Entonces, su principal ventaja sería la comodidad que le ofrece a cada paciente, para que lo tengan en cuenta. Se usa, sí se usa bastante, pero requerimos pacientes conscientes con buen patrón respiratorio, para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos lo que es la mascarilla simple. La mascarilla simple, igual, es un sistema de bajo flujo que también se modifica según el patrón respiratorio de cada paciente. Paciente, pues, muy taquipnéico, con mal patrón respiratorio, con politirajes, el FIO2 que me dice ahí, yo no estoy seguro que sea el que está recibiendo. No es constante. El problema no va a ser constante. ¿Ya? La ventaja, miren acá, comparen acá. Cánula binasal con 6 litros hasta 44 de FIO2. Lo máximo que entrego, o sea, si yo le meto 7, 8 litros, 44. Ese es lo máximo que me puede entregar. No me entrega más la cánula binasal. En cambio, la mascarilla simple me puede entregar hasta 60, pero recuerden, se modifica mucho con el patrón respiratorio del paciente. Esta mascarilla simple no se usa mucho acá, ¿no? Miren, el flujómetro acá regulo los litros por minuto con esa perilla, los litros, con 6 litros le doy FIO250, le doy los litros por minuto, y el paciente inhala ese oxígeno que se les administra. Luego tenemos la mascarilla reservorio, llamada reservorio porque tiene la bolsa de reservorio. El oxígeno que entra directamente a la mascarilla es poca cantidad, es bajo flujo. Sin embargo, es el sistema que más FIO2 me entrega. Me entrega un FIO2 de hasta más de 80-90%. Ojo, variable. Variable porque también es un sistema de bajo flujo. Bajo flujo porque la cantidad que llega es poca, una, y también porque se modifica mucho según el patrón respiratorio del paciente, ¿no? Yo le puedo indicar con 10 litros, pienso que de 80 y puede que reciba menos. ¿Pero por qué? A pesar de ser de bajo flujo, es el que mayor FIO2 me da, hasta 80. El resto, mira, llegaba a 60, el de acá pues 44 con las justas. Sucede que el oxígeno llega y va a la bolsa de reservorio, la cual se infla y también va al paciente. Y cuando inhala el paciente, inhala lo que llega por la manguerilla y también inhala lo de la bolsa. O sea, por dos lados inhala. Por eso que me da un mayor FIO2. ¿Cuándo se indica? Bueno, es muy general hablar eso, pero en todo paciente que venga saturando 85% para abajo, menos de 85%, debería darle mascarillas de reservorio. También se usa, por ejemplo, en paro cardiorrespiratorio, en reanimación pulmonar se podría usar.
Miren lo que les digo. El oxígeno llega, se va a la bolsa y se va al paciente. Pero el paciente al inhalar, inhala lo que le llega e inhala lo de la bolsa que se. Lo que tenemos acá son sistemas con válvulas. Acá tienes agujeros, ¿no? Agujeros por donde el oxígeno se puede escapar. Reinhalación parcial. Sin reinhalación son válvulas unidireccionales, que se abren solamente cuando inhalas y exhalas. Acá se ve mejor, pero mira, acá tienes una válvula. La siguiente, esta de acá. Esta válvula se abre cuando el paciente exhala, de tal manera que no se permite el escape de aire, sino más. El paciente al inhalar, inhala lo que le viene el balón de oxígeno y lo que le viene la bolsa de reserva. Entonces, paciente que satura menos de 85, reservorio de freno. Luego tenemos el sistema Venturi, sistema de alto flujo, Venturi. El sistema Venturi se basa en el sistema Venturi. ¿Alguien sabe el principio de la mascarilla Venturi, sistema Venturi? El, el, el teorema de... ¿Alguien sabe en qué se basa el sistema Venturi, de mascarilla Venturi? Se basa en un teorema, ¿no? El de Bernoulli, ¿se acuerdan? Por biofísica, teorema de Bernoulli, sistema Venturi, desplazamiento de fluidos, ¿no? Vamos a explicarlo acá. Aquí está. ¿Qué me dice este principio de Bernoulli? Cuando un fluido, en este caso el oxígeno, pasa por un compartimento de menor diámetro, o sea, por acá viene el oxígeno por la manguerilla y se encuentra con ese tubito que es bien angosto, bien estrecho. Cuando un fluido, en este caso el oxígeno, pasa por un compartimento de menor diámetro, aumenta su velocidad de flujo, se pasa más rápido y genera una presión negativa. Se aumenta la velocidad de flujo y genera una presión negativa, o sea, jala aire de afuera por esta ventanilla. Viene el oxígeno, pasa por acá, pasa más rápido y jala aire de afuera. En eso se basa el sistema Venturi, de Bernoulli, el principio de Bernoulli también. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que dependiendo de la apertura de esta válvula, vamos a tener el FIO2 que le entregamos al paciente y es constante. Como ese principio Venturi, ese principio de Bernoulli, permite que el FIO2 que le entrega al paciente sea constante. Yo le indico 50%, recibe 50%. Esa es su gran ventaja. Entonces, varía según los litros. Con 3 litros, FIO 24, 6, 28, 9, 35, 40. Hasta, hay mascarillas Venturi que hasta 60 me pueden ofrecer. Nótese los de colores, color verde y blanco. Cambiando las válvulas que están acá en verde y blanco, va a depender mucho lo que es los litros por minuto y el FIOS que se le entrega al paciente. Este sistema, sobre todo indicamos en aquellos pacientes con mal patrón respiratorio. O sea, esto de acá no se modifica, no se altera por el patrón respiratorio del paciente, estado de conciencia. Lo malo que te da hasta FIO 60, 50, la mayoría de casos 60 veces, dependiendo del sistema. Entonces, de todas maneras, uno que satura menos del 5% reservorio tendrás que darle, ¿no? ¿En qué casos, por ejemplo, usaría mascarilla dentro?
A ver, ¿en qué pacientes, por ejemplo, podrían usar la mascarilla Venturi? ¿En qué casos? Pacientes con insuficiencia respiratoria descompensada, por ejemplo, con paro respiratorio podrías usar, pero siempre y cuando sature más del 85% ya. En EPOC, ¿por qué es importante? ¿Por qué sería en EPOC importante? A ver, ¿por qué especialmente en EPOC? En EPOC, ¿por qué sería importante? A ver, ¿no? Especialmente en ese paciente, ¿por qué? Lo que sucede es que en el EPOC, el FIOS que tú le entregas tiene que ser lo más exacto posible. Lo más exacto posible. Eso le van a dar en la clase de EPOC probablemente. ¿Ya? Un paciente con EPOC tiene que saturar no 80%, perdón, no 100%. Satura entre 88 y 92%. ¿Ya? Un paciente con EPOC, la saturación tiene que estar bastante medida, ¿no? Entre 88 y 92%. Y Venturi es lo más exacto que tenemos, tener eso en cuenta. Entonces ya saben, ¿no? El fluido cuando pasa por un compartimento de menor diámetro aumenta su velocidad de flujo, genera una presión negativa. Ese es el principio Venturi. Si exacto, tienes que regular la ventana, miren cómo viene acá. Acá hay una flechita, van a ver por ahí, donde regula, ¿no? Pongo para FIO 35, quiere decir que tengo que regular 9 litros, ¿no? Y esa ventana se va cerrando y abriendo, permitiendo lo que es el paso de aire. Lo mismo que les mencioné, esta manguera corrugada, es para que las gotas de agua se condensen y se queden ahí, ¿no? Recuerda que entra oxígeno húmedo, entonces el exceso de agua se queda ahí, ¿no? En el corrugado. Bueno, lo mismo. A ver, caso uno. 50 años, dolor torácico típico de 3 horas de evolución, diabetes y obesidad, 130-80, 90 de cardíacas y 18 de respiratoria, pasa bien en ambos emitoras murmullo, ruidos cardíacos rítmicos, es un Zika ST elevado, saturación 88%, gradiente 35, el PAFI 290. La pregunta es, ¿requiere oxígeno? ¿No requiere oxígeno? Y se requiere qué sistema de oxígeno usa. A ver. Ya, pero ¿por qué reservorio? ¿Por qué reservorio? Reservorio cuando está menos del 85%, ¿no?
¿Qué otro sistema podrían usar en este paciente? Puede ser cánula nasal, miren que también su frecuencia respiratoria no está muy alta, no está en 18, está en 18. Así que tran- tranquilamente puede ser saturación, esa saturación manejada con su cánula binasal, ¿no? Sin necesidad de Venturi, quizás si subiera con mayor frecuencia respiratoria podría ser. Sí. Acuérdense que en el infarto no necesariamente se deja oxígeno, ¿no? Solamente se hay hipoxemia, se le da un CK elevado. A ver, línea marcada, tabaquismo, cianosis, lucio orientado, 120-70, roncantes sibilantes, pH 7.4, saturación 84%. En este caso, ¿cómo lo manejarían? En ese caso puntual, se da oxigenoterapia. ¿Por qué reservorio Wilson? Ya, me parece bien. Muy taquipneico, ¿cierto? Mascarilla de reservorio. No lo pienso, saturación muy baja, reservorio, reservorio. Ahora, los que van a reservorio, lo más probable, lo más casi seguro que van a ir a ventilación mecánica. Usando mascarilla de reservorio, lo más seguro es que va a ir para el paciente para ventilación mecánica. Ahora, algo importante, en un EPOC el objetivo de saturación de oxígeno va a ser 88 a 92%, ¿no? Pero igual, marcada falla respiratoria, reservorio, ¿no? A 68 años, tos con expectoración, fiebre, disnea, 110 cardíaca, crepitantes en base motoras derecho, o sea, es una neumonía. Uso de músculos accesorios. Saturación 82%, a pesar de fisioterapia es menos de 90. En ese paciente, ¿qué es lo que sería? ¿Qué es lo que usarían ahí? Sí, pero ventilación mecánica no es algo que sea inmediato, ¿no es cierto? Se demora, ¿no? No es inmediato eso. ¿Con qué sistema le darían el oxígeno al paciente? ¿Usarían Venturi? ¿Usarían cánula binasal? ¿Qué usarían ahí? Si es menos de 85% igual, tendría para la calidad de reservorio, ¿no? Obviamente va a ser un paciente que a la larga, claro, no a la larga, ¿no? En las siguientes horas va a ir para ventilación mecánica, eso sí nadie lo duda. Pero de forma primaria en emergencia sería mascarilla de reservorio, para que lo tengan eso en consideración. Neumonía en un patrón alveolar basal. Bueno, tos productiva de difícil expectoración y disnea, 160 de presión, cardíaca 90, respiratoria 26, sibilantes en emitoras derecho, no se ocultan crepitantes, 85 de PO2, CO2 28, saturación 92,
PAFI 300. ¿Qué es lo que usarían acá? ¿Qué dispositivo de oxígeno usarían en este paciente? Si es que lo requeriría. En este caso, ¿qué usarían? En ese caso, ¿qué usarían? Cánula vinasal. ¿Por qué cánula vinasal? Es un paciente con un buen patrón respiratorio, ¿no? Saturación 92%. Sí, exacto. Es mucha valoración subjetiva también del paciente, ¿no? Depende de cada médico. Disnea severa, sibilantes, asmáticos probablemente. Primero tienen que nebulizarlo, ¿no? Primero tienen que nebulizarlo, saturación 86. ¿Qué podrían usar en el paciente? Primero tienen que nebulizarlo, obviamente, ¿no? Mascarilla Venturi, ¿ya ven? O sea, ningún guía te va a poner parámetros claros, parámetros en los cuales no puedes salir. Tienes que valorar mucho al paciente, ¿no? A ver, 30 años, si es asmática, acá es primero nebulizar, Podri con Venturi. 60 años, bronquitis crónica estable. Recuerda que un EPOC normalmente satura entre 88 y 92%. Puede ser normal. 50 años, cuadro de neumonía comunitaria, marcada disnea, 85% reservorio. 45 años diabético, cuadro de neumonía, 89% puede ser Venturi. Entonces, esto es en que valores la severidad de cada cuadro clínico. Como tarea, yo les pediría que busquen un poco sobre la cánula de alto flujo. La cánula de alto flujo es un aparato que usamos ahora en lo que es COVID, para dar oxígeno a los pacientes. Entonces, fueron algunos conceptos para que tengan ustedes claro de lo que es oxigenoterapia. ¿Ya? Voy a pasarles igual la, la presentación. Les voy a mandar un enlace ahorita para que la tengan acá. Ya está, para que puedan descargarla y nos estaríamos viendo más tardecito en la clase teórica. ¿Ok? Bueno chicos, nos vemos entonces dentro de un rato en la clase teórica de lo que es neumonía. Nos vemos.